Bueno, buenos días. Vamos a iniciar con este taller de Time Billing X, en el que esta vez vamos a hablar sobre los reportes que se pueden generar a través del sistema. El día de hoy nos acompaña Eduardo Arnedo, líder de servicio en Lemontech para Time Billing. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Eduardo. están todos? Hola, Juan Camilo. Bueno, entonces para empezar vamos a dar algunas recomendaciones como siempre. En lo posible intenten tener inactivas notificaciones u otras ventanas para no distraerse. Tengan abierta su cuenta de Time Billing X y sigan los pasos que les vamos a ir indicando para que sea lo más práctico posible. Y recuerden que en Zoom pueden levantar la mano en caso tal de que quieran activar su micrófono para hacer preguntas, o también eh, nos pueden escribir por el chat. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los reportes que entrega la herramienta Time Billing X, y vamos a ir haciendo ejemplos prácticos en la plataforma. Vamos a ir haciendo ejemplos prácticos en la plataforma. Así que lo primero que vamos a responder para poder empezar con el taller es un poco para qué sirven los reportes en Time Billing X. Y es una pregunta muy frecuente que nos hacen al momento de llegar a esta parte del sistema. Como vimos en talleres anteriores, lo primero que estuvimos repasando fue cómo generar clientes, cómo generar proyectos, luego a estos clientes y proyectos cómo les íbamos cargando las horas, y luego con esta información cómo generábamos el proceso de facturación, que fue lo que vimos en el último taller. Entonces, gracias a que vamos cumpliendo esos procesos como la carga de horas y la generación de liquidaciones, vamos a poder armar reportes que nos van a ayudar a responder algunas preguntas. Y ese es el para qué de los reportes. Entonces, nosotros normalmente lo que nos hemos dado cuenta hasta el día de hoy es que podemos clasificar los reportes como en tres grandes grupos, o que nos ayudan con tres grandes cosas. Lo primero es para tener el control. Normalmente, como registramos las horas, a través de los reportes vamos a poder saber la carga horaria que tienen los equipos de trabajo y que tienen los profesionales. Y tener el control ha sido como una situación sobre todo muy particular ahora en la pandemia, y que estamos trabajando remoto, ya que nos permite saber en qué están los equipos y qué equipo tiene mayor carga de trabajo debido a la demanda de los clientes o los proyectos. Y eso ayuda a tomar decisiones para saber cómo podemos equilibrar esa carga de trabajo. El segundo indicador que permiten los reportes es facturar. Entonces, como vimos, el segundo proceso que se puede cubrir a través de la plataforma es ese proceso de liquidación y de facturación. Gracias a ese proceso, nosotros en el sistema también vamos a poder generar reportes que nos permiten saber qué liquidaciones aún están pendientes por revisar, cuáles ya fueron revisadas y solamente quedan por facturar, cuáles quedan por pendientes de pago y cuáles ya se finalizaron. Entonces va a ser muy útil generar reportes que me permitan saber el estado de salud de mi proceso de liquidación, ya que antes de generar un nuevo cierre o empezar a hacer nuevos procesos de liquidación, podemos garantizar de que el proceso anterior se encuentre por lo menos avanzado o culminado. Y el último grupo de reportes nos va a permitir entender qué es lo que está sucediendo en el negocio. Aquí ya nos vamos a meter a hablar un poco más de rentabilidad, de productividad y de margen. Entonces vamos a poder ver que a través de la configuración de las tarifas benchmark o a través de la configuración de la meta de los abogados, vamos a poder saber si estamos cumpliendo los indicadores de negocio y si, bueno, estamos haciendo bien el trabajo para que el negocio sea rentable. Juan Camilo, Entonces, ¿sí? sí, ahí, perdón que te interrumpa, ahí es clave lo que tú mencionas porque justamente el sistema también te permite hacer mucho de esto también, pero siempre y cuando nosotros cumplamos todos los flujos dentro del sistema como tú lo mencionabas. Básicamente el sistema te permite cargar todas las horas, luego de esta pasar a un módulo de facturación donde tú esas horas las conviertes en dinero, ¿cierto? Haces un flujo de cobranza
tenemos varios videos en YouTube, varios webinars que hemos hecho al respecto, donde pueden ir y pueden revisar todo ese flujo y todas las mejores prácticas que nosotros recomendamos ahí. Y, ¿cierto? Después que tú completas todo ese flujo o toda esa parametrización dentro del sistema, eso es lo que te va a ayudar a ti al final del día, ¿cierto? Ver el estado de tu firma y de tu estudio o de tu cartera con un solo clic. Básicamente tienes un reporte ya guardado, un reporte listo, que te va a entregar esa información fidedigna y eso es lo que queremos a final del día. Así es. Entonces, como dices, Eduardo, es muy importante ir completando esos procesos. Si nosotros no avanzamos en esos procesos, no los completamos, en verdad la información de los reportes va a estar como un poco incompleta. Pero bueno, también los reportes nos van a ayudar a saber en qué tenemos que mejorar de esos procesos, ¿verdad? Entonces, bueno, también queremos que entiendan que hablar de reportes no debe ser nada complejo. De hecho, nosotros en Time Billing X tenemos un módulo que lo hace totalmente flexible. Y la idea de esta flexibilidad es que permite dirigirse al módulo de reportes, como lo vemos en la imagen, y poder generar los reportes que nosotros querramos, eligiendo las fechas o los periodos que necesitamos ver, mostrar los indicadores que necesitamos medir y agrupar la información según como lo necesitemos. Ya necesitemos agruparlo por el nombre de los clientes, por el nombre de los proyectos, por el nombre de mis profesionales, etcétera. Entonces, en los ejemplos que vamos a ver a continuación, vamos a ver cómo esta flexibilidad de los reportes nos permiten armar esta información de manera muy rápida y sencilla. Y para poder verlo, entonces, lo que vamos a hacer a continuación, ya vamos a entrar en la práctica de los reportes y lo que vamos a ir haciendo es ir respondiendo a estas preguntas e ir armando los reportes directamente en el sistema. Entonces, aquí la invitación es que en estos momentos ustedes se dirijan a su sistema Time Billing X y vayan armando los reportes junto con nosotros, ¿ok? Eh, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, Isabel. Parece que todo está claro, pero sí les invito a que si tienen alguna consulta nos puedan escribir y puedan también un poco interactuar. La idea de de pronto, de esta metodología es poder interactuar, ¿cierto? Un poco más directamente con ustedes. Si tienen alguna consulta, siéntanse libres de hacerlo. Bien. Entonces, bueno, la primera pregunta que vamos a responder y vamos a armar un reporte es ¿cuántas horas están trabajando mis equipos? Y es el primer proceso que vamos a cubrir, que es la carga de horas, lo que vimos en el primer taller. Entonces, para esto vamos a armar este reporte en el sistema en donde vamos a generar una tabla que me va a entregar las horas trabajadas por equipo de trabajo y por cada uno de los profesionales que pertenecen a esos equipos. Entonces aquí yo me voy a dirigir a la plataforma Time Billing X y para generar los reportes, recuerden acá arriba tenemos el módulo de reportes, hacemos clic en él y una vez entramos me va a aparecer esta ventana en donde al principio yo tengo varios reportes disponibles y si quiero generar uno nuevo simplemente debo hacer clic en este botón del más. Entonces hacemos clic en él. Aquí entonces ya aparece la ventana disponible para armar mi reporte. Arriba le podemos colocar un título y es lo primero que vamos a hacer. Y a este reporte yo lo voy a llamar horas por equipo y profesional. Ya colocado el título acá abajo, entonces vamos a empezar a armar el reporte. Para armar el reporte nosotros vamos a empezar a llenar la información en donde dice periodo, donde dice mostrar, agrupar por y filtrar. En periodo, lo primero que vamos a elegir son las fechas de la información que yo quiero traer. En este caso, si nosotros hacemos clic, lo voy a repetir, nosotros hacemos clic en definir periodo, se va a abrir esta ventanilla en donde yo voy a elegir el tipo de fecha y las fechas que quiero traer. Entonces, para este reporte, yo tengo varios según o tipos de fechas. Y en este caso yo voy a generar un reporte según la fecha de los trabajos registrados. Entonces hago clic en esta opción y voy a traer los trabajos registrados en este mes.
Si yo quiero elegir un periodo distinto, yo puedo hacer clic acá y puedo traer, por ejemplo, los trabajos registrados el mes pasado, la semana pasada, o incluso aquí hay una opción para traer un periodo personalizado en donde yo puedo elegir exactamente las fechas que yo quiera. En este caso yo voy a traer las fechas de los trabajos registrados este mes, ya que la pregunta que vamos a responder es cómo ha sido la carga de trabajo en el mes actual. Lo doy en listo. Ahora, en mostrar voy a traer la métrica que yo quiero medir. Si yo le doy clic en seleccionar datos, nuevamente se va a abrir una ventanilla en donde yo tengo como los distintos campos de información que yo quiero traer. En este caso, yo voy a traer en el grupo de trabajos las horas trabajadas. Entonces, hasta aquí lo que estamos trayendo son las horas trabajadas de los trabajos registrados este mes. Y ahora, el último paso que voy a hacer es que voy a agrupar esta información para poder definir las dimensiones de cómo yo quiero ver esta información. Entonces, si yo hago clic aquí en seleccionar dato, yo lo voy a agrupar por el nombre de mis equipos de trabajo. Entonces voy a escribir equipo, me va a traer aquí equipos de trabajo. Y voy a traer también el nombre de mis profesionales. Entonces aquí elijo el nombre de mis profesionales. Como se pueden dar cuenta, lo podemos agrupar en otras dimensiones como el nombre de mis clientes, el nombre de mis proyectos, pero para este reporte voy a elegir la dimensión del nombre de mis profesionales. Entonces hasta aquí lo que tenemos generado es un reporte de equipos de trabajo y profesionales. Voy a ver las horas trabajadas de los trabajos registrados este mes. Ahora voy a hacer clic aquí en actualizar reporte e inmediatamente ya voy a tener mi tabla en donde puedo ver que este mes tengo 210 horas registradas con 56 minutos. Así es como se dividen en los distintos equipos de trabajo y dentro de esos equipos de trabajo así es como se dividen entre esos profesionales. ¿Ya? Como nosotros vimos en el primer taller, para que nosotros podamos ver esta información por equipos de trabajo, es importante que en las configuraciones del sistema yo primero tenga configurados los equipos de trabajo y luego dentro de cada usuario yo tenga configurado o tenga a cada usuario asignado un equipo de trabajo. Así yo puedo saber a qué área pertenece cada profesional. Recuerden que esa información la podemos hacer y aquí vamos a repasar un poco de ese primer taller. Me voy a dirigir a otra ventana. Primero, para configurar los equipos de trabajo, yo tengo que ir a las configuraciones del sistema. Lo vamos a ver enseguida. Entonces, primero tengo que ir a las configuraciones del sistema. Me dirijo acá a la información del perfil, entro a configuraciones. Y aquí en esta sección elijo equipos de trabajo y aquí puedo agregar los distintos equipos de trabajo o las distintas áreas de la empresa. Y una vez ya teniendo configurados esos equipos de trabajo, yo puedo ir a administración, usuarios, y a cada usuario le puedo asignar un equipo. Le puedo asignar un equipo acá. Entonces, nosotros ya teniendo configurada esa información, luego en los reportes puedo empezar a generar esa asignación. Parece que en el chat tenemos una pregunta. Bueno, aquí nos preguntan cuál es la diferencia entre trabajos creados y trabajos registrados. Perfecto. Bueno, justamente de eso estaba esperando que Juan Camilo terminara un poco este tema para poder conversarlo, pero sí. Yo creo que lo importante de la parte de reportería es entender un poco cuál es la diferencia entre esas variables, ¿cierto? La primera parte es como el periodo, es definir el universo en que nosotros nos queremos mover acá. ¿Listo? Entonces nosotros podemos decir, yo quiero buscar este mes, como el dato de este mes, pero ¿qué dato? Yo puedo traer todas las horas que se cargaron este mes, todas las liquidaciones que se emitieron este mes, todas las facturas que se emitieron este mes,
todos los clientes que se crearon este mes, ¿cierto? Entonces, es de definir un poco cuál es el universo en el que queremos movernos. Ahora, tenemos acá trabajos creados y trabajos registrados. La diferencia de estos dos es, el trabajo registrado es el que yo cargo hoy para el día de hoy. ¿Listo? El trabajo creado es el que yo básicamente cargué hoy, pero con fecha de la semana pasada o con fecha del día de ayer. O a mí se me olvidó cargar una hora del día de ayer, entonces la cargo hoy, pero con fecha de ayer. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo lo creé? Lo creé hoy. Pero ¿cuándo se registra ese trabajo? Ayer. Entonces, el trabajo registrado es básicamente la fecha del trabajo en que queda. ¿Vale? Donde yo lo coloqué, el día en que yo lo dejé. Ese es el trabajo registrado. El trabajo creado es el día en que yo creé ese trabajo. Básicamente yo lo puedo haber creado hoy, pero la fecha fue ayer o fue el lunes, por ejemplo. Entonces, esa es la diferencia. El trabajo creado simplemente es cuando se crea ese trabajo dentro del sistema, y el trabajo registrado es cuando queda, ¿cierto? Cuando yo simplemente hice esa acción, o esa llamada con el cliente, esa es la fecha en que queda. No sé si de pronto me explico, si tienen alguna duda ahí al respecto, tienen un chat ahí abajo, me pueden preguntar nuevamente. No sé si de pronto está claro de esa manera. Sí, lo voy a parafrasear un poco, entonces, según te ¿Ok? entiendo, Eduardo, los trabajos registrados va a guardar la fecha de creación, es decir, yo creé el trabajo hoy y va a ser mi fecha de trabajo creado, pero la fecha de registro puede ser la semana pasada, ¿verdad? Exacto, exactamente. Imagínate que el lunes tuvimos tú y yo una reunión, Juan Camilo, y a mí se me olvidó, ¿cierto? Ujú. Entonces, si yo cargo esa hora hoy y yo busco trabajos creados, esa hora me va a aparecer hoy, ¿vale? Porque yo la creé hoy. Pero como yo registré esa hora hoy para el día del lunes, si yo busco acá el cambio de trabajo registrado, no me aparece hoy, sino que me aparece el lunes, ¿vale? Porque es la hora, esa reunión la tuvimos nosotros el lunes, esa reunión fue con esa fecha. Entonces, Exacto, básicamente, esa es la diferencia entre las dos. así es. ¿Queda claro? Ahí en el chat nos pueden confirmar. O si tienen alguna otra pregunta, también no duden en escribir o levantar la mano. Bueno, vamos a pasar a un siguiente reporte, y para eso voy a volver un poco a la presentación. Y vamos a responder a esta pregunta, que también es una pregunta muy típica. ¿Cuántas horas serán facturables? ¿Verdad? Entonces, aquí yo tengo una escala de un indicador que hemos armado y va a ser la división entre las horas facturables en dividido las horas trabajadas, ¿ya? Este indicador nos va a dar como la salud de la productividad de lo que estamos trabajando versus lo que tenemos disponible para cobrar. Nosotros en esta escala lo que recomendamos es que si hacemos la división y nos da entre 0 a 0,5, es decir, a lo menos de lo que trabajo, un 50% es facturable, puede que no estemos en un rango muy saludable. Si estamos entre 0,6 y 0,7, es decir, un 60 o un 70% de lo que trabajo es facturable, ya estamos en una escala buena. Y una escala muy óptima es que entre el 80% y el 100%, es decir, entre 0,8 y 1, de mis horas trabajadas son facturables. Ahí la productividad es bastante buena. Entonces, lo que vamos a armar es un reporte en el sistema que me va a traer por profesional las horas trabajadas y las horas facturables. Y luego en el reporte nosotros podemos hacer una validación y podemos armar como este semáforo que me va a permitir saber el cociente entre esos dos indicadores. Entonces, antes de dirigirnos al sistema, básicamente aquí vamos a tener primero, en el periodo de los trabajos registrados, vamos a hacerlo con el mes anterior. eh, vamos a mostrar las horas trabajadas versus las horas facturables y lo vamos a agrupar por profesional. Eso va a ser como nuestra forma de armar el reporte. Entonces vamos a hacer el ejercicio en el sistema. Y acá, entonces nuevamente nos vamos a dirigir al módulo de reportes y vamos a armar un nuevo reporte haciendo clic en el más. Entonces primero le voy a dar un título a mi reporte. En este caso lo voy a llamar
horas trabajadas versus horas facturables. En el periodo vamos a traer los trabajos registrados este mes. Y en mostrar vamos a traer las horas trabajadas y vamos a elegir un segundo indicador que van a ser las horas facturables de mis trabajos. Y esta información la vamos a agrupar con el nombre de mi profesión. Vamos a darle en actualizar reporte. Entonces aquí ya generamos esta tabla. En total tenemos para este mes que las horas trabajadas han sido, o las horas trabajadas han sido 210 horas con 56 minutos y las horas facturables han sido 174 horas con 5 minutos. Y lo tenemos agrupado por profesional. Entonces aquí podemos ver la proporción o la cantidad de horas trabajadas versus la cantidad de horas facturables. Para yo armar la información que ya les mostré en la imagen, aquí también vamos a mostrar otra funcionalidad que tiene el sistema y es que podemos descargar esta información en formato Excel. Entonces, si yo hago clic acá, yo puedo descargar la información y el sistema automáticamente me va a generar mi reporte en el Excel que vemos acá. Cuando yo abro el Excel, ahí lo estoy abriendo, entonces yo ya puedo empezar a trabajar y hacer otras cosas en mi Excel. Voy a esperar a que me abra para poder mostrar. Ahí también, Juan Camilo, esperando un poco que se abra justamente el Excel, que entender un poco, ¿cierto? Que de pronto los usuarios y las usuarias entiendan la lógica también del reporte, que básicamente es como una tabla dinámica lo que estamos armando nosotros acá, ¿cierto? Es como el estilo de este reporte es como una tabla dinámica donde primero buscamos lo que es el trabajo o la fecha del trabajo, ¿cierto? Definimos un periodo, básicamente. Se define el periodo, se define luego que es la parte de mostrar, lo cual vienen siendo valores, ¿cierto? Que viene siendo horas o montos, ya sea horas trabajadas o el valor en moneda, ¿cierto? Que representa esa hora. Y luego esos agrupadores que nosotros le decimos, ya sea agruparlo por profesional, por cliente, por proyecto, ¿cierto? De esa manera como que se sigue la lógica del reporte y luego le damos algunos filtros. Entonces, como que de esa manera se arma el reporte, es básicamente una tabla dinámica. Eso. Exacto. Bueno, aquí ya podemos ver el Excel que descargamos el reporte en el sistema y aquí ya puedo empezar a hacer otros cálculos, ¿verdad? Entonces, para poder armar el indicador que yo les mostré en el ejemplo en la presentación, yo aquí básicamente voy a dividir las horas facturables entre las horas trabajadas para poder saber qué proporción de mis horas que yo trabajé realmente voy a cobrar o van a hacer dinero. Y con esta información yo le puedo añadir un formato condicional, le puedo añadir una escala de colores e inmediatamente me arroja ya algo un poco más gráfico en donde yo puedo saber con esta escala eh, el indicador de salud, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí ya yo puedo conocer realmente la productividad de lo que están trabajando los abogados de la firma, cuánto luego se va a representar, cuánto de eso puede estar representándose en dinero. Recordemos que los abogados, y bueno, ha sido un ejemplo que hemos encontrado a lo largo de este tiempo de experiencia, los abogados también pueden trabajar horas pro bono, ¿verdad? O también pueden dedicar horas que, de su trabajo a temas netamente internos. Entonces, si vemos que este indicador nos está entregando que mucho de lo que están trabajando los abogados no está siendo facturable, puede ser que ese abogado esté muy tapado de trabajo administrativo y hay que ver qué está sucediendo ahí. Puede ser que ese abogado esté teniendo mucha más demanda de trabajo pro bono y no esté realmente trabajando para luego gestionar dinero a la firma o traer dinero a la firma y hay que empezar a tomar decisiones en ese ámbito. Entonces, también esto ayuda mucho con el sistema en la medida que los abogados van registrando sus horas y vamos conociendo de esas horas cuánto realmente está siendo facturable.
Ahí, Juan Camilo, importante justamente también lo que menciona, porque se despliega también otro tema, que básicamente pasa cuando nosotros comparamos los abogados con lo que están trabajando los abogados versus un tipo, alguna factura, ¿vale? Que yo creo que después más adelante vamos a entrar un poco más en detalle en eso, pero lo que nosotros hacemos también es que a veces comparamos y queremos ver un reporte de cuán productivos son nuestros abogados, y con este tipo de reporte es un desglose también de eso mismo, porque de pronto yo como abogado estoy trabajándole a la firma, estoy cumpliendo con lo mío, pero resulta que al momento de nosotros revisar cuál es la productividad que yo tengo, facturable, ¿cierto? Porque eso es lo que básicamente le interesa más a la firma, es poca, es menor. Entonces, pueden ser dos cosas. Uno, que quizás yo no estoy trabajando lo suficiente, ¿cierto? No estoy cargando mis suficientes horas. Mm, O dos, simplemente estoy lleno o cargado de trabajo administrativo o trabajos mm, pro bono, como tú lo mencionaste. Entonces, por eso es tan relevante esta información, porque puede que yo no sea productivo, no por un tema mío, sino porque me asignaron justamente trabajos que no son facturables, ¿cierto? Y para que un abogado sea rentable y productivo a una firma, tiene que tener horas también facturables, ¿vale? Tiene que estar exacto, produciendo justamente y trabajándole a los clientes. exactamente. Gracias, Eduardo. Bueno, vamos a pasar con un próximo reporte y vamos a responder a esta pregunta. ¿Cómo ha evolucionado la demanda de trabajo de mis clientes? Y esta es una pregunta clave para saber qué trato yo debo tener con mis clientes. ¿Por qué? Y vamos a verlo enseguida. Entonces, en este reporte vamos a armar la siguiente información. Vamos a ir al módulo de reportes. Voy a crear un nuevo reporte. Y aquí este reporte yo lo voy a llamar evolución de la demanda de trabajo. Aquí yo voy a traer la siguiente información. Yo voy a hacer un análisis de los trabajos registrados este año. Vamos a hacer un análisis con lo que va de este año. Y aquí en la información que voy a mostrar van a ser las horas trabajadas. Y lo voy a agrupar primero por el nombre de mis clientes y segundo lo voy a agrupar por el mes de mis trabajos y lo voy a dar en actualizar reporte. Entonces, ¿qué me va a generar esta tabla? Bueno, primero voy a tener el indicador de cuántos trabajos o cuántas horas se han generado este mes. Pero segundo, por cada cliente yo puedo saber la evolución de cuántas horas se han trabajado para cada cliente, ¿verdad? Y aquí nos vamos a encontrar con cosas muy interesantes. Primero, vamos a quizás encontrarnos con el cliente que la demanda de trabajo ha aumentado exponencialmente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí Antamina, veo que empezamos el año generando 19 horas, 66, 25, 37. Si yo en caso tal de que vea que este indicador me muestra que la demanda de trabajo ha aumentado mucho, puede ser que, o sea, tengo que revisar qué equipos están trabajando ahí, cuántos profesionales tengo y que como la carga de trabajo ha aumentado, tengo que cuidar que ese trabajo que está, ese equipo que está trabajando con ese cliente no se vaya a quemar y mi eficiencia del trabajo vaya a disminuir, ¿verdad? Por un lado eso. O también nos podemos encontrar con el cliente en donde la demanda de trabajo ha disminuido, ¿verdad? Y ese puede ser un indicador que me pueda alertar que quizás ese cliente en algún momento va a dejar de trabajar con la firma. Y, o sea, y puedo tomar decisiones proactivas antes de que ese cliente abandone. Lo puedo llamar, le puedo escribir sabiendo qué sucede, puedo conversar con el equipo que trabaja con ese cliente de por qué la demanda de trabajo ha disminuido con ese cliente. Puede ser que ya los contratos que he tenido con ese cliente hayan finalizado y tengo que hacer un trabajo de venta con el cliente para ver con qué otras cosas le puedo ayudar antes de que me abandone. Ok, ahí Juan Camilo, con respecto a lo que están mencionando y mostrándonos, esto es solamente como algo que nos sirve muchísimo este tipo de reportería para ver un poco la evolución de la demanda con respecto a nuestros clientes, y a veces nuestros clientes le trabajamos diferentes proyectos también. Entonces,
fácilmente también le podríamos agregar nosotros cómo ha evolucionado en el tiempo, ¿cierto? Por proyecto también. Básicamente, simplemente lo seleccionamos acá y lo podemos colocar. Eso es un ejemplo solamente, y además de eso también podríamos ver el valor que se le está o que posiblemente le estaríamos facturando con respecto a las horas. Entonces, si yo el primer mes le facturé a mi cliente, o con las horas que trabajé, le debía haber facturado, no sé, $5,000, con el tiempo ha ido subiendo eso, se ha mantenido, ha disminuido. También es bien relevante esa información para poder analizarla y tomar una decisión al respecto. Sí. También puede suceder, por ejemplo, que un cliente me llama y me dice, oye Eduardo, lo que pasa es que estoy un poco preocupado porque tu equipo, como el delivery o la entrega de la información de tu equipo ha mermado. ¿Qué sucede? Estoy un poco insatisfecho. Entonces yo lo que puedo hacer ahí es rápidamente ver cómo han evolucionado la demanda de trabajo de ese cliente. Y aquí yo quiero mostrar una nueva funcionalidad. Por ejemplo, yo puedo filtrar por el nombre del cliente. Por el nombre del cliente. Y puedo enseguida ver, bueno, vamos a ver en qué está el cliente Agrícola San Fernando. Y yo aquí puedo ver entonces cuánto trabajo ha tenido este cliente en los últimos meses. Si yo veo que la cantidad de trabajo ha aumentado sustancialmente, puede ser que me veo en aprietos con este cliente porque no tengo las suficientes manos para poder cumplir con la demanda de este cliente, ¿verdad? Entonces ahí puedo hacer una inversión extra, llamar a personas de otro equipo para que puedan rescatar el trabajo de este cliente. Antes de que la situación empeore, ¿verdad? Entonces me permite como tomar estas decisiones bastante rápido con un análisis de la evolución de las horas trabajadas. Entonces, bueno, vamos a pasar con otro reporte. Y este reporte vamos a responder la pregunta de cómo va mi proceso de liquidación. Como vimos en el taller anterior, el proceso de liquidación se divide por distintas fases. Tenemos la generación del borrador, luego la aprobación de esos borradores, la facturación y los pagos, que es como cerramos esta fase. Entonces, nosotros lo que recomendamos en Time Billing X es que antes de nosotros generar un próximo proceso de liquidación antes de llenar el sistema de más liquidaciones, nos aseguremos que el proceso anterior haya culminado o por lo menos esté bastante avanzado. Para nosotros poder conocer cómo está el estado de mi proceso de liquidación anterior, yo puedo generar un reporte de las liquidaciones por etapas y vamos a verlo en el sistema. Entonces me voy a dirigir al módulo de reportes y aquí yo voy a generar el siguiente reporte. Lo voy a llamar el reporte del proceso de liquidación. En el periodo, ya no vamos a traer la información de trabajo, sino nos vamos a involucrar con otra métrica que son las liquidaciones creadas. Y voy a traer las liquidaciones creadas el mes pasado. Ese es el periodo que voy a seleccionar. En mostrar, el indicador que yo quiero mostrar van a ser en las liquidaciones, los honorarios liquidados. Y en agrupar, yo voy a traer el estado de mis liquidaciones y el número de las liquidaciones. Y vamos a generar este reporte. Entonces, este reporte lo que me va a generar es mi embudo de liquidación, ¿ya? Como les comentaba, antes de generar un nuevo proceso de liquidación, asegúrense de ver en qué estado está mi proceso de liquidación anterior. Entonces, como vemos aquí, yo por un lado tengo una liquidación que está aprobada, es decir, no está facturada. Tengo que ver qué sucede con esa liquidación. Además, en este caso está aprobada con monto cero. Aquí ya hay algo extraño, ¿verdad? Luego tengo 1, 2, 3, 4 liquidaciones que están facturadas. Y esto debe ser dinero con esto en la calle.
es decir, dinero que aún está pendiente, estas liquidaciones están facturadas, pero aún no se les ha ingresado un pago. Y tengo una sola liquidación que está finalizada. Entonces, antes de generar un nuevo proceso de liquidación, tengo que asegurarme de limpiar este indicador. Es decir, recuerden que lo más saludable es que antes de generar un nuevo proceso de liquidación, todas estas liquidaciones ya estén finalizadas. A lo mejor la mayoría ya estén finalizadas o con los pagos ingresados. ¿Verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta con este reporte? Parece que por ahora no. Este reporte es bien importante también porque, como lo queramos ver, siempre es bueno nosotros saber cuáles son las liquidaciones que tenemos pendientes. Justamente podemos verlo desde la facturación, liquidaciones, todo el flujo de facturación se encuentra ahí también, pero desde la parte administrativa es muy importante también siempre hacer ese tipo de seguimiento como parte del flujo, ya sea semanal o mensual, y poder darse cuenta cuáles son o qué liquidaciones se me quedaron, por ejemplo, en aprobadas, que todavía están, por ejemplo, cuando están ya aprobadas, quiere decir que se la mandamos al cliente, el cliente todavía no me la ha aprobado, básicamente, o no me ha dicho, factúrame, o probablemente también estén en un estado borrador, en este caso no tenemos ninguna, pero posiblemente estén en un estado borrador, y cuando estén en un estado borrador quiere decir que no se ha enviado al cliente. Posiblemente está del lado del socio para que la pueda aprobar, y una vez que la apruebe, se aprueba en el sistema, se deja como estado aprobado, eh, y podríamos revisar esta información desde acá. Como bien dice Juan Camilo, todo lo que está facturado desde acá. O también podemos darle un poco la vuelta y comparar lo que son las horas trabajadas y el estado en que se encuentra esa liquidación, esas horas, perdón. Entonces, básicamente serían las horas que hemos cargado en el sistema, y miramos un poco el estado en que están, y ahí podemos ver si ya esas horas, por ejemplo, están en un estado aprobado, quiere decir que ya hacen parte de una liquidación, o si están en un estado borrador o facturado o finalizado. Y si no nos aparece ningún estado, es porque no hacen parte de ninguna liquidación. Quiere decir que esas horas se cargaron en el mes anterior, por ejemplo en mayo, y las vamos a liquidar y todavía no lo hemos hecho. Quiere decir que todavía están en el aire y yo las debo meter dentro de un proceso de cobranza. Básicamente, esa es como la manera de poder hacerlo también. ¿Listo? Eso. Bueno, aquí yo intenté generar uno para conocer el estado de las liquidaciones de todo el año completo, por ejemplo, por si quiero hacer una limpieza. Entonces aquí puedo ver que muchas liquidaciones aún están en borrador, ¿verdad? Aquí hay un trabajo en donde, como tú decías, Eduardo, puede ser que todas estas liquidaciones aún estén por parte del socio siendo revisadas, y todas estas horas todavía están siendo revisadas. Otras que ya se encuentran aprobadas, quiere decir que ya están, o sea, que todavía están en manos del cliente y todavía no han sido facturadas, tengo que preguntar qué sucede. O las que ya se facturaron y aún están pendientes por ser pagadas, ¿verdad? Y bueno, lo mejor de todo, las que ya están finalizadas, que ya culminaron todo el proceso. Y en caso Oye, tal de acá que está, tengamos horas de que no estén incluidas en ninguna liquidación, en ningún estado, quiere decir que ni siquiera están incluidas en una liquidación, no han sido cobradas. exactamente, así es. Y además también puedes ver como el total de las horas que tienes por estado, todo lo que tú tienes en una sola bolsa, todas las liquidaciones que están aprobadas, tienes 170 horas, por ejemplo, en este caso, y así puedes dimensionar un poco qué tan grande, ¿cierto? O de qué tamaño, ¿cierto? Es lo que nos estamos enfrentando, o para su debida revisión. Esto también, por ejemplo, podríamos nosotros, en la mayoría de los estudios, o en algunos estudios, los separar por encargados comerciales, que son los socios, y les mandan a cada uno sus clientes, ¿cierto? Para poder revisarlo por separado. También podríamos colocarle acá el encargado comercial y ver cuáles son las liquidaciones que están en estado aprobado para el socio, ¿cierto? Juan Camilo, por ejemplo. Todo eso también se puede hacer, se descarga en un Excel, se le manda. Entonces, en verdad, el reporte es bastante flexible para poder generar este tipo de reportes. Así es. Bueno, y vamos a ver ya los dos últimos reportes, y aquí es donde vamos a conversar más un tema de qué está sucediendo en el negocio, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar de rentabilidad. Por un lado, en la rentabilidad, recuerden que lo podemos medir con dos indicadores, un indicador de productividad y un indicador de margen, ¿verdad? Entonces,
para eso vamos a ir al sistema y vamos a ver los siguientes reportes. Bueno, igual antes de ver estos reportes, yo quiero que recordemos un poco una configuración de las tarifas, y es la tarifa benchmark o la tarifa estándar. Porque nosotros, para poder medir productividad en el sistema, nosotros necesitamos, vamos a comparar qué es lo que tenemos, lo que los profesionales tienen como meta para facturar o para producir, y esa meta va a estar definido por un lado por la meta de horas trabajadas que nosotros tengamos configurada dentro de cada profesional, pero también va a estar definida por otro lado por la tarifa estándar o la tarifa base que ese profesional tiene para cobrar. Nosotros, para poder configurar esa tarifa, estos dos indicadores, por un lado nos vamos a ir al módulo administración, usuarios, y dentro de los usuarios vamos a ver que tenemos la opción de poder configurar una meta diaria de horas facturables, ¿ya? Y esto básicamente lo que me indica es cuánto un profesional tiene como meta ingresar en el sistema como horas facturables, ¿verdad? Y por otro lado, en el sistema en administración, tarifas, yo puedo configurar una tarifa benchmark. Y en esta tarifa benchmark yo puedo tener configurado cuánto es el costo que cada profesional, cuánto es el costo que representa para cada profesional producir, ¿verdad? Entonces, con estos dos indicadores nosotros vamos a poder medir un tema que se llama la capacidad o la producción estándar de nuestros profesionales. Y vamos a verlo enseguida en un reporte. Entonces, acá en Camilo, el ahí antes, uh-huh. perdóname que te interrumpa, antes de dirigirnos allá, solo como para recapitular un poco, ¿cierto? Porque vemos que tenemos dos tarifas, dos metas también, entonces, como para que se entienda de una mejor manera, el sistema tiene dos metas, una meta facturable y una meta trabajada. Las dos son diarias. Y también tenemos dos tarifas, una tarifa cliente, que es la que le cobra a mi cliente, y una tarifa interna. La tarifa interna básicamente es un piso que le digo a mi sistema: oye, todo lo que yo cobre por debajo de esta línea no me está siendo rentable, porque esta línea debería ser una tarifa costo, que es la tarifa benchmark que acá estamos viendo. Entonces, esas son las dos cosas, ¿cierto? Simplemente lo que vamos a comparar es lo que le estamos trabajando al cliente versus mi tarifa costo y la tarifa que le cobra al cliente. La tarifa que le cobra al cliente obviamente debe estar por encima de esta. Y con respecto a la meta trabajada simplemente te manda alertas y correos para que sepas que, oye, no has cargado tus horas. Y la meta facturable diaria básicamente se encarga de decirte cuánto es lo que tú deberías, por lo menos, entregarle al estudio como horas facturables durante un día. ¿Listo? Entonces, para que se entienda un poco, depende un poco la categoría también, ya sea esto a nivel de industria también. El abogado senior, que es quien se dedica un poco, está frente al cliente trabajándole siempre, debe tener una tarifa facturable, pero una meta facturable diaria entre 4 a 6 horas facturables. Como para el socio y los pasantes, los practicantes, debería estar entre 2 a 3. Un practicante todavía no está trabajando directamente al cliente siempre, y un socio siempre está buscando también un poco está en muchas reuniones comerciales buscando a clientes nuevos. Entonces esta meta baja un poco. Hay que ser un poco realista. Entonces, para que este reporte que nos van a mostrar ahora funcione, debemos tener cuidado con estas dos variables, lo que es la tarifa y lo que son las metas. Entonces, Sí. por eso quería como clarificar un poco eso. Dámoslo una vez más. Entonces, lo que dices, Eduardo, es, por un lado tenemos la tarifa que realmente se le va a cobrar al cliente, en este caso, digamos, una tarifa que se llama Javier Quintanilla, y el sistema, lo que en el reporte que vamos a ver enseguida, lo que va a mostrar es esa tarifa, lo que yo le cobro al cliente, según las horas trabajadas, las horas facturables que me ingresa un profesional, lo vamos a comparar con la tarifa benchmark. Y en la tarifa benchmark vamos a tener configurado lo que es el piso o el costo de producción de los usuarios, ¿verdad? Entonces vamos a tener un comparativo de cuánto realmente le estoy cobrando al cliente versus cuánto me cuesta producir
a mis clientes o cuánto me cuesta producir o trabajar en mis proyectos, ¿verdad? Exactamente. Y esto básicamente te ayuda mucho cuando le cobras por monto fijo también a tu cliente. Imagínate que a tu cliente Javier le cobraste, no sé, 5.000 dólares, ¿cierto? Y le trabajaste una cantidad de horas que esa cantidad de horas, al multiplicarla por tu tarifa benchmark, te dice, le debiste haber cobrado a tu cliente 6.000 dólares. Lo que realmente le cobraste fueron 5.000. Entonces acá existe efectivamente una rentabilidad mucho más baja a la esperada que no te está cubriendo ni siquiera los costos de esa tarifa benchmark. Entonces por eso es tan importante ese cálculo. Listo. Ahora vamos a verlo en un reporte. Yes. Entonces, en el reporte, vamos a generar este reporte y lo vamos a llamar reporte de productividad profesional. Aquí vamos a traer los trabajos registrados este mes, ¿verdad? Y en mostrar vamos a traer, por un lado, las horas facturables y por otro lado vamos a traer un indicador que se llama producción estándar. Y este lo vamos a agrupar por el nombre del profesional, lo vamos a agrupar por la meta de horas facturables lo vamos a agrupar por la tarifa estándar de los profesionales y por la capacidad. Entonces vamos a ver qué significa cada uno. Le voy a dar aquí en actualizar reporte. Entonces básicamente por cada profesional, por un lado yo tengo las horas facturables y tengo la producción estándar y tengo la capacidad. Lo que vamos a comparar aquí es la producción estándar versus la capacidad. Básicamente la producción estándar va a ser la multiplicación de las horas facturables por la tarifa benchmark de ese profesional, ¿verdad? Que es la tarifa costo. Y luego tengo la capacidad que va a ser la meta que tenía este profesional por esa tarifa costo, ¿ya? Entonces aquí básicamente yo puedo ver a fin de mes, ok, este profesional tenía como meta producirme 31.500 dólares, pero realmente viéndolo por sus horas facturables tuvo una producción de 6.937 dólares, está muy por debajo de la meta. Aquí yo puedo empezar a tomar algunas conclusiones. Como vimos en los reportes pasados, primero puede ser que lo invertido en este profesional, sus horas trabajadas no representaron mucho en horas facturables, eso puede ser un motivo. El otro motivo puede ser que bueno, realmente este profesional tenga un problema de productividad y hay que hablar con él y ver qué sucede. O puede ser también que la tarifa que tenemos asignada a este profesional no es la correcta. Y por eso, como su producción estándar se ve como muy por debajo de lo que teníamos en lo esperado. O también podemos ver el profesional que sí logró, superó su meta, ¿verdad? En cuanto a producción estándar. Y un profesional que quizás hay que premiarlo o promoverlo en ese sentido, ya que está trayendo profit o productividad a la firma, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo, y este fue el ejemplo de reporte de productividad. Vamos a verlo ahora con el margen. Si yo voy a crear un reporte de margen, y vamos a traer, el reporte lo voy a llamar margen, y recuerden que el margen básicamente es la diferencia entre la producción versus el costo, ¿verdad? Entonces voy a traer aquí las liquidaciones emitidas este mes. Voy a mostrar el valor benchmark de las liquidaciones. Voy a traer el valor facturado de los documentos tributarios. Este lo voy a agrupar por los nombres de mis profesionales y por el nombre de mis clientes. Voy a actualizar. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos acá?
por un lado tenemos realmente cuánto fue lo que se ha vendido o lo que se ha producido, ¿verdad? Y por otro lado, como habíamos configurado en la tarifa benchmark, tenemos el costo de lo que ha representado esta venta, ¿verdad? En este caso, en este ejemplo, el margen para este mes fue negativo. Y es lo que en una firma no se espera. ¿Por qué? Porque los costos han superado la venta, ¿verdad? Y este mismo resultado lo podemos traer por profesional y por cliente. Y ahí básicamente vamos a poder tener un indicador de por qué el resultado ha sido negativo. En este caso puedo revisar, bueno, este profesional, lo que se vendió realmente está por encima del costo, estamos bien. Y aquí podemos ver el indicador de, por ejemplo, en este cliente no se vendió nada y fueron más costos de lo que realmente se esperaba vender. Y podemos empezar a tomar decisiones. Por ejemplo, aquí quizás es donde está el caso más grave, en donde la producción de este profesional no vendió nada versus lo que trabajó para este cliente. Entonces puede ser que este cliente, o es que aún no le hemos facturado, ¿verdad? Y ahí tenemos dinero que aún tenemos represado, o puede ser que todo lo que le trabajamos a este cliente realmente no representó nada en dinero. Y ahí podemos empezar a tomar decisiones. No sé si Eduardo tendrás algo más adicional que comentar. Este reporte, básicamente, lo que nosotros estamos haciendo acá es quizás tratando de clarificar un poco el error que muchas veces se comete en los estudios de abogados, lo digo por experiencia también, porque la mayoría de las firmas siempre nos están pidiendo, yo necesito ver en un reporte lo que facturó cada abogado y poder darle a ellos una comisión con respecto a eso, lo cual no estaría 100% correcto. Lo que estamos nosotros haciendo acá es separando las aguas, ¿vale? Separando peras con manzanas, estamos viendo la productividad del abogado, cómo se debe medir el abogado, y la facturación de mi cliente, que es un tema que si el cliente es rentable o no, tiene que ver con una gestión directa del socio, no del abogado quien lo trabaja. ¿Vale? Yo como abogado me encargo de trabajarle a un cliente solamente eso, de entregarle horas facturables a la firma, si se factura o no, está fuera de mis manos eso. Y eso entra un poco en manos del equipo de facturación, de los socios también. Entonces, se sale un poco de lo que yo puedo hacer, se sale de mi gestión. Entonces, en el primer reporte estuvimos viendo un poco lo que es la parte de productividad, como un abogado puede ser productivo a la firma y básicamente sobrepasar sus propios costos también. Y vemos acá el margen, que puede ser un reporte de realización o de rentabilidad de cliente, que básicamente estamos comparando con la misma tarifa que nosotros definimos, la benchmark, que es lo que nosotros realmente le cobramos al cliente, versus lo que le debimos haber cobrado con respecto a esta tarifa que es la benchmark. Todo debería estar por encima de esto, no deberíamos cobrar algo menos de eso, porque me está costando mucho más de lo que le estoy cobrando al cliente y eso no es positivo a la firma. Entonces, de esa manera nosotros podemos también, acá lo estamos separando por clientes también, por profesional, y probablemente podríamos hacerlo por encargado comercial, quienes son los dueños de estos clientes, y justamente ver si el cliente es rentable o no, quién es el socio que está a cargo y quién es el responsable de que este cliente sea muy rentable para la firma, o todo lo contrario, no esté siendo nada rentable. Pero básicamente son dos reportes que ustedes pueden armar, los pueden guardar y siempre lo van a poder también ver solamente con un clic dentro de su módulo de reportería y descargarlo o compartirlo con otro usuario que también tenga visibilidad de la reportería en Linux. Sí, ahora que mencionas lo de guardar, por último, aquí en el botón de guardar, ustedes pueden dejar predefinidos estos reportes y básicamente cada vez que vengan el módulo de reportes solamente pueden hacer clic sobre él y ya lo van a tener creado para no tener que estar seleccionando los agrupadores, mostrando la información una y otra vez. Lo pueden dejar predefinido. Y bueno, ya con eso llegamos a nuestro último reporte y al final de este taller. Y si tienen alguna pregunta o una última consulta, nos pueden escribir por el chat o bien ya estaríamos llegando al final del taller.
Así es. En todo caso, si no hay consulta, nosotros vamos a seguir trabajando en este tipo de workshop para efectivamente todos nuestros clientes puedan seguir aumentando y aprovechando todas las bondades que les ofrece el sistema. Así que nada, van a seguramente a poder recibir en el futuro alguna invitación también con respecto a esto. Esto es algo que estamos empezando a implementar, así que esperemos que les haya gustado y poco a poco vamos a seguir avanzando con esto y entregándoles más información valiosa también para su operativa interna.